Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 138, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología, de Moltmann a Pannenberg. 1002. Metz, la teología del mundo. La teología de la esperanza contenía promesas y temáticas aptas para promover su desarrollo en la dirección de una teología política. Las razones de este itinerario, favorecido por la específica atmósfera histórica y cultural de la segunda mitad de los años 60, han sido indicadas por el propio Moltmann. Debo confesar con actitud crítica que en Teología de la Esperanza he dejado plantado al lector a propósito de las cuestiones relativas a una praxis de la esperanza. Algunos ciertamente creían saber aquello que querían, pero después no veían qué pasos concretos y progresivos se debían dar. Quizás tampoco yo lo sabía con certeza y esperaba que otros me lo indicaran. ¿Por qué uno debe encontrar algo por sí solo? Mientras tanto, creo ver más claro, y esto lo debo, entre otros, a mi colega católico Johann Baptist Metz, que ha abierto el camino de la teología escatológica a la teología política. Johann Baptist Metz nació en el año 1928 en la ciudad de Welluk, Alemania Occidental. Doctor en filosofía, 1952, y teología, 1961, enseñó teología fundamental en la Universidad de Múnich y es miembro del Comité Internacional de la revista Concilio. Entre sus obras más importantes mencionamos Antropocentrismo cristiano, estudio sobre la mentalidad de Tomás de Aquino, 1962, sobre la teología del mundo, 1968, la fe en la historia y en la sociedad, 1977. Metz comenzó sus estudios filosóficos y teológicos en la Universidad de Innsbruck, donde sufrió la influencia de algunos autores ocupados en reelaborar la escolástica tradicional a través de una filosofía trascendental existencial. Escribió su tesis doctoral en filosofía sobre Heidegger, bajo la dirección de E. Poret, y su tesis doctoral en teología sobre Santo Tomás de Aquino, bajo la guía de Rahner. En la tesis doctoral en teología, Metz vio en el llamado giro antropocéntrico la esencia de la modernidad, y en Tomás al guía de dicho giro. En efecto, en una de sus obras afirma que aunque Tomás siguió ligado en parte a superestructuras conceptuales y categoriales griegas, el principio formal o la mentalidad de fondo de su pensamiento ya son tendencialmente modernos. Tanto es así que mientras la mentalidad griega es cosmocéntrica, la de Tomás es antropocéntrica. Por mentalidad cosmocéntrica, Metz entiende una comprensión del ser que tiene como modelo la objetividad mundana, mientras que por mentalidad antropocéntrica entiende una comprensión del ser que tiene como modelo el hombre y su libre objetividad. Según Metz, este antropocentrismo formal, que puede coexistir perfectamente con un teocentrismo continuístico o material, es profundamente cristiano y se implica en la Biblia. Mérito de Tomás es, en efecto, haber representado un trait d'union válido entre Sagrada Escritura y filosofía. En el pensamiento de Tomás se inicia así el giro que del cosmocentrismo griego lleva al antropocentrismo cristiano, esto es, el paso de la objetividad a la subjetividad, de la sustancia al sujeto, o más precisamente, de una comprensión óntica a una comprensión ontológica del sujeto, del mundo al hombre, de la naturaleza a la historia, de la universalidad abstracta a la universalidad concreta, de la concepción estático-espacial causal a la temporal personal. Por estos motivos, la síntesis tomística, más que una sistematización teológica de la filosofía griega, puede ser considerada como una etapa de la naciente filosofía moderna, la cual, más allá de sus intenciones, sería pues, en su núcleo básico, objetivamente cristiana. El interés por el mundo moderno y por el correspondiente giro antropocéntrico constituyen también el motivo dominante de Zur Theologie der Welt,
el escrito más conocido de Metz. El punto de partida de este trabajo, compuesto de artículos que van desde 1961 a 1967, prefacio, es la constatación de que el mundo hoy se ha vuelto mundano, por lo cual la fe viene a ser puesta en cuestión por esta mundanidad universal. Desdichadamente, observa Metz, muchos creyentes, frente a dicho proceso de mundanización, se limitan a uno fundamental. En realidad, una teología no puede resignarse a la hipótesis de que el proceso moderno de mundanización es, en su núcleo esencial, no cristiano, y que el devenir del mundo históricamente tangible se haya desarrollado, por esta razón, de manera epocal, en dirección opuesta a la de la historia de la salvación, en cuanto el espíritu del cristianismo está infuso para siempre en la carne de la historia del mundo, y debe conservarse y afirmarse a través del camino irreversible de éste. En consecuencia, la tarea actualmente más urgente es la de interpretar a la luz de la teología católica esta mundanidad del mundo que crece continuamente, mostrando cómo ésta, en su fundamento, sino en sus manifestaciones históricas singulares, ha surgido no contra, sino gracias al cristianismo. El principio rector de Metz es que Dios ha aceptado en su Hijo Jesucristo al mundo, con un acto definitivo y escatológico, sin con esto anular el mundo en su propio ser, o en su ser propio. Dios no violenta aquello que asume, no lo chupa, no lo diviniza, hasta convertirlo en puro teofanismo. Dios no es igual a los dioses, no es un usurpador, un moloch. Dios no destruye, y precisamente aquí está su divinidad. Al otro en la diferencia que lo distingue. Él más bien acepta al otro precisamente en cuanto otro que él. En otros términos, Dios no es el competidor, sino el garante del mundo. Acepcionalidad y autonomía no están aquí en oposición, sino que crecen en medida recíprocamente proporcional. Un mundo aceptado llega a ser entonces solamente y verdaderamente mundo en sus auténticas posibilidades mundanas, no obstante, sino precisamente porque está insertado por el amor de Dios en el espacio vital intratrinitario. Por lo cual, concluye Metz, mediante la asunción del mundo en Jesucristo, el mundo no se convierte en un pedazo de Dios, y Dios no se convierte en un sector intramundano. Más bien, precisamente gracias a tal mediación, el mundo aparece como totalmente mundano y Dios absolutamente divino. El mundo se manifiesta no en su divinidad, sino precisamente en su no divinidad. Esta desdivinización y desmitologización del mundo, que resulta antitética a cualquier forma de divinismo cósmico inmediato, muestra toda su originalidad en relación con la doctrina griega del ser. Para los griegos, el mundo era propiamente y siempre luminoso, principio oscuro, apenas iluminado de Dios mismo, crepúsculo de los dioses en todos sus horizontes. Esta visión no permitía nunca que el mundo llegase a ser completamente mundano, en cuanto no permitía que Dios fuera totalmente Dios. Es bien sabido que a la concepción griega del mundo le faltaba el motivo de un Dios creador y trascendente. Dios era concebido más bien como principio del mundo. La desacralización del mundo comporta simultáneamente la disponibilidad del mundo al hombre. Tanto es así que allá donde no existe fe alguna en un creador trascendental, nota Metz, no se da tampoco una verdadera mundianización del mundo y se halla ausente la figura del hombre señor de la creación. Paradójicamente, pues, es precisamente la fe quien fundamenta aquella hominización total del mundo que constituye el dato más notable de la época moderna. Aquello que en el mundo hoy llama inmediatamente y en primer lugar la atención no son los vestigia Dei, sino los vestigia hominis. La creación de Dios aparece en el camino de su hominización como cada vez más mediata y filtrada por la obra del hombre. En mayor o menor medida, en todo aquello con lo que tenemos que ver en nuestra existencia, nosotros no nos encontramos en la naturaleza creada por Dios, sino en el mundo proyectado cada vez y transformado por el hombre.
y aquí, una vez más, con nosotros mismos. Esto no significa que la humanización conduzca inevitablemente al ateísmo y a la descristianización. En efecto, no es la humanización como tal lo que es anticristiano. Hemos visto cómo es un rasgo de la mentalidad bíblica, sino solo una humanización impregnada de falsos dioses y falsas ideologías. O sea, aquel tipo de humanización que lleva al mundo a cerrarse secularísticamente en sí mismo y a producir la alienación más que la realización del hombre. El mundo humanizado aparece como un mundo deshumanizado. No solamente el mundo como naturaleza, sino también el hombre está expuesto a la amenaza de ser cada vez más manipulado. En efecto, él mismo no solo determina en cuanto sujeto el proceso de humanización, sino que al mismo tiempo corre, y cada vez más, el peligro de ser degradado a objeto de aquella planificación y reglamentación experimentadora y dominadora del mundo. Sin embargo, precisamente porque la humanización, al lado del enorme peligro de la deshumanización, esconde en sí la chance de una humanización más profunda de la existencia humana. La responsabilidad de la fe crece desmesuradamente. La humanización del mundo no puede abandonarse a las ideologías. Debe ser tomada en la esperanza como carga y deber del creyente. En efecto, nuestro autor está convencido de que la Iglesia, abandonando su propio narcisismo eclesiológico, debe medirse efectivamente con el mundo. La Iglesia no es simplemente no mundo, no existe al lado o encima de nuestra sociedad secularizada, sino en ella, como la comunidad de aquellos que buscan vivir de las promesas de Dios, enunciadas y definitivamente confirmadas en Jesús, la cual por eso contagia de esta esperanza siempre nuevamente a la sociedad que la rodea, criticando sus absolutizaciones y sus cierres. De ahí la improrrogable necesidad por parte de la teología del mundo de convertirse en escatología crítico-creadora. El cristianismo es colaborador para este reino que nos ha sido prometido de paz y justicia universal. La ortodoxia de su fe debe realizarse siempre en la ortodoxia de su acción escatológicamente orientada. Obviamente, una teología del mundo que se deja guiar por esta escatología crítica y creadora, puntualiza Metz, no puede ser ya elaborada con el estilo y con las categorías de la vieja cosmología metafísica, es decir, con un sistema teórico en el cual domina la jerga del siempre yo, y en el cual el problema del aún no ha sido y de lo realmente nuevo está escondido. Ni tampoco puede desarrollar su tarea con el estilo de una teología puramente trascendental, existencial personalista, entretejida de categorías de lo íntimo y de lo apolítico. En otras palabras, una eficaz teología del mundo y de la esperanza tiene su lógico puesto en la teología política.